Mateo 25:36 dice: porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en las cárceles y vinisteis a mí. Habéis puesto a pensar en esta palabra de aquellos que están privados de libertad y que muchas veces van subiendo las gradas rumbo a su chabolo, a su celda, esperando que pase un día más para poder llegar y anhelar su libertad. Solamente una cerradura los mantiene aislados de la libertad con la que un día nacieron, cuando las luces se apagan por orden del guardia y ellos tienen que vivir una vida cumpliendo una condena, porque estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas. Déjame decirte, nadie está libre de entrar, ni tú, ni tu vecino, ni tu hijo. Cualquiera puede entrar, lo difícil es salir. ¿Qué piensa un preso cuando está ahí? Y la luz se apaga y se vuelve a prender para volver a vivir un día más mirando desde atrás de las gradas, anhelando la libertad que un día tuvieron y que ya no poseen, pensando en la familia a la que no pueden abrazar ni acariciar, mirando con esperanza un trozo de cielo azul, un poco de luz de sol, y queriendo revertir la historia de sus vidas, pero el pasado ya los cautivó, el pasado ya los hizo presos, el pasado ya les tendió una trampa, haciéndoles creer que ellos no podrían tener una oportunidad en medio de una sociedad. Y el Señor dice: estuve desnudo y me cubriste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Hermano amado, todos tienen un alma que salvar y nadie está libre de vivir una experiencia detrás de una reja. El hijo anhela ver a su madre, la madre anhela ver a su hijo. El sufrimiento colateral de la familia es grande. El daño emocional psicológico de un preso también es grande. Unos se recuperan y se reintegran a la sociedad y otros se pierden constantemente en una mentalidad que no les hace superarse cada día. Y la cárcel es su único hogar. Pablo miraba detrás de la reja al apóstol Pablo y decía: he ahí el guardia que me custodia, un hombre armado hasta los huesos, como si yo fuera un criminal de los más peligrosos, con cepo en las piernas. Y el apóstol Pablo decía: he ahí me custodian, con cepo y cadena en los pies y en las manos, pero yo veo al guardia con su casco, el yelmo de la salvación, que nos protege de los dardos del enemigo, la coraza en su cuerpo que protege todos sus órganos vitales, corazón, riñones, costillas, estómago, intestino. Esa coraza nos protege a nosotros de los dardos del enemigo, de las saetas del mal. El cinturón presto que lleva el guardia para firmar sus vestiduras en el campo de batalla, ese cinturón presto es el cinturón del Evangelio, que nos ayudará a estar firmes en medio de la batalla espiritual. El calzado presto del guardia, preparado para la guerra con esas puntas de clavo en la plantilla para afirmarse en el territorio barroso y fangoso en una batalla y no resbalar. Así nuestros pasos deben ser firmes en el Evangelio y no resbalar en medio de la casa del jabonero. La espada que lleva colgando a su lado derecho o al lado izquierdo, dependiendo de cuál sea su mano diestra. Esa es la espada del Señor, la palabra de Dios, la espada de doble filo que penetra hasta los huesos, hasta los mismos tuétanos. Y el escudo que lleva en su otra mano para protegerse de los ataques del enemigo, ya sean flechas, ya sean espadas. He ahí el soldado
que custodia mi vida como si fuera el peor de los criminales. ¿Cuál es mi pecado?, dice Pablo. Amar a Jesucristo, amar el Evangelio de Jesucristo. Y eso me ha costado mi libertad. Así Pablo vivía el encarcelamiento. Jeremías en las mazmorras, sumergido en excrementos humanos. Pablo y Silas, golpeados, latigados. Pedro, encarcelado, y los hermanos oraban, y dice que la cárcel se abría y el ángel iba y los liberaba. Aunque estés detrás de las rejas, mi hermano, aunque estés detrás de los barrotes, déjame decirte algo. Aún hay esperanza. Y el caminante de la fe trabajó durante 4 años en las prisiones como voluntario, en las prisiones de España, y pudo ver la gloria y el poder de Dios con un evangelio muy distinto al que se predica en los púlpitos de las iglesias. Ahí en las cárceles no hay doctrinas de prosperidad, ahí no hay diezmo, ahí no hay ofrendas, ahí no hay pacta con Dios, ahí no hay primicias, ni ninguna de esas falsas enseñanzas que el mundo está trayendo a los púlpitos para adorar al Dios Mamón. Ahí en la prisión simplemente se predica el Evangelio de Jesucristo. Arrepiéntete y serás salvo. Cambia tu vida porque hay esperanza en Cristo Jesús. Lo único que necesitas es creer en el nombre de Jesucristo y entregarle tu vida a Él y ser prisionero de Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Ahora soy prisionero de Jesucristo. Si vamos a mirar detrás de los barrotes, mi hermano, miremos detrás de los barrotes la cruz de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz para darnos salvación y vida eterna y libertad. Esa libertad con la que un día nacimos, aunque nacimos presos del pecado, pero en la cruz y en la segunda vida que tendremos, en la segunda resurrección, tendremos esa libertad con la que fue creado Adán y Eva, esa libertad eterna. Porque dice la palabra del Señor que Dios puso en el corazón del hombre eternidad, eternidad, la cual fue perdida por causa del pecado, de la transgresión y la mentira de Satanás utilizando la serpiente. Hermano amado, déjame decirte, con la experiencia que tengo de haber estado trabajando dentro del ministerio de las prisiones, estar detrás de las rejas no es bueno para nadie. Muchos conocen a Dios en medio de las lágrimas. No esperes tú el llamado del Señor con cuerdas de dolor. Acéptale ahora que es tiempo, en el tiempo de la alegría y de la abundancia. Eclesiastés dice, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para cantar, tiempo para adorar. Estos hombres ya no tienen el mismo tiempo. Tienen un tiempo controlado, tienen un tiempo custodiado por los guardias, tienen un tiempo bajo un régimen. Ya no viven sus voluntades libremente, están sometidos a un sistema penitenciario. Y el preso mira las estrellas y se acuerda de su familia. El preso llega a su celda, sube las gradas, entra en las rejas, se cierra la cerradura, reposa su cabeza en su almohada por primera vez en la noche y dice, ¿por qué llegué a este lugar? ¿Cuánto me arrepiento de haber llegado a este lugar? Cuando en mi casa tenía una almohada reconfortante, una habitación cómoda, una cama, una almohada, una esposa, el calor de la familia, el calor de mi madre, el calor de mis hermanos, el calor de una mascota, de mi perro, de mi gato. ¿Qué tengo aquí? Solamente hormigón y hierro y cerraduras y el sonal oxidado de una puerta que cada hora, cada noche se cierra para recordarme que no tengo ya el don de libertad a mi disposición, que ya no soy dueño de mi libertad. Cada vez que la puerta se cierra y se suena el cántico de la cerradura, me indica que un día más ha pasado y un día más de los muchos que me quedan por cumplir las condenas, por soportar. ¿Aguantará un hombre sin Dios dentro de una prisión? ¿Puede resistir en las fuerzas de hombre?
pero psicológicamente estará destruido. Sin Dios en su corazón están perdidos. Por eso el Señor dijo: estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Que todos aquellos que tengan ese ministerio de ir a las prisiones o a los hospitales a ver los enfermos o a la residencia a visitar los ancianos, cosa buena hacéis. Cosa buena hacéis por el prójimo, porque Jesucristo murió en la cruz y lo dio todo por los prisioneros espirituales que habían en el mundo. Y tú y yo éramos presos espiritualmente de nuestros propios pecados, de nuestras propias concupiscencias, de los frutos de la carne. Y hoy en día muchos siguen presos, aún estando dentro de las iglesias, aún estando arriba de los púlpitos, viven presos de una vida doble, viven presos de una hipocresía, viven presos de un cinismo, viven presos de una falta de amor verdadero, viven presos de una hipocresía religiosa, viven presos y bajo un cinismo de un amor hacia Dios. Pero déjame decirte algo. Dios es omnipotente, está en todas partes, es omnipresente, está a tu lado a cada momento y es omnisciente, conoce los pensamientos de tu corazón y del mío. Todo lo ve, nada escapa al ojo de Dios y el juicio caerá como cayó sobre Sodoma y Gomorra. El juicio caerá como cayó sobre la mujer de Lot por mirar atrás las pasiones del mundo y las cosas materiales y por no creer y obedecer de que debía seguir hacia adelante y no mirar atrás. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, que nos ayude a entender el valor de la libertad con la que Dios nos hizo nacer libre y no tengamos que subir las gradas, una grada tras otra, una grada tras otra, y la luz se apagará porque la noche llegó y tenemos que ir a cumplir nuestro horario nocturno. Luego se volverá a prender para bajar, desayunar y nos pasen revista y tengamos que vivir 24 horas más de la condena que nos queda por delante. Que Dios fortalezca a todas las madres que sufren el daño colateral de tener un hijo dentro de la prisión, de tener un esposo dentro de la prisión, o aquellas madres que están dentro de las prisiones y anhelan estar con sus hijos fuera. Dios tenga misericordia de aquellos hijos que nacen dentro de la prisión, entre jaulas, entre rejas, entre tantos espíritus inmundos que se mueven dentro de la prisión. Y para estar ahí tienes que ir con la presencia de Dios, porque te juegas la vida cuando llevas el Evangelio. No sabes cómo vas a ser recibido, no sabes si va a ser aceptado tu mensaje, o si te va a tocar con un sicario el que va a querer destruir y eliminar tu vida, como muchos misioneros han muerto en las prisiones por llevar la luz a un lugar donde hay solamente tiniebla. Pero aún hay esperanza, porque así lo hubo para el carcelero. Cuando le preguntaron dónde están, según la ley romana, si un preso se escapaba de la prisión, el carcelero tenía que ser ejecutado. Pero sin embargo, para este carcelero y su familia hubo salvación y vida eterna, porque Dios no niega el Evangelio a sus enemigos. Jesús murió perdonando a sus verdugos y eso se llama sufrir por amor sin defenderse. Sufrir por amor sin defenderse. Dijo Jesús: Padre, no tomes en cuenta su pecado, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es sufrir por amor sin defenderse. Así que, hermano mío, bendigo tu vida, mujer, hijo. Si tienes a tu padre, tu hermano, algún familiar en prisión, no pierdas la esperanza porque la libertad llegará. Simplemente ora para que tu hermano, tu familiar dentro de la prisión pueda recibir el Evangelio o a través de una llamada pueda recibir el poder de Dios. Madre, el Señor fortalezca tu corazón como madre, porque aunque tu hijo vaya a ser condenado a muerte, ejecutado en el pabellón de la muerte, una madre siempre va a pensar que su hijo es inocente, porque nadie trae al mundo un demonio, sino un hijo, al cual le diste de mamar en tus pechos, al cual le brindaste tu calor
Y algo especial que tiene la madre y el hijo es que están unidos por un cordón umbilical, el mismo cordón de plata que nos une con el Señor Jesús. Así que, hermano amado, medita en esta reflexión. El preso anhela lo que tú tienes, la libertad. Valora tu libertad. El preso añora a su familia, valora a tu familia. El preso añora abrazar a su hijo, abraza a tu hijo. El preso añora despertar en su casa, en su cama, con su esposa. Ama a tu esposa y deja la fornicación y el adulterio. Y si vas a la iglesia, vive una fe genuina, una fe verdadera, digna de frutos del Evangelio, porque la palabra del Señor dice bien claro: por sus frutos los conoceré, por sus frutos serán conocidos los verdaderos hijos de Dios. Fíjate del discernimiento de Dios. El discernimiento de espíritu es uno de los dones de Dios. Pídeselo al Señor para que no seas engañado por estos que van diciendo que son profetas, por estos que van diciendo que son apóstoles. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Y Pablo dijo: yo soy el abortivo, el apóstol abortivo, el último de todos. Eso eran hombres humildes, no como lo que se vive hoy. Llega la hora de dormir. El convicto va nuevamente rumbo a su celda, contando los peldaños y esperando la oscuridad de la noche para vivir en su soledad, su tristeza, y solamente su almohada verá sus lágrimas. Que Dios te bendiga, el caminante de la fe. Shalom Adonai. Recuerda, la Biblia también puede estar entre las rejas para dar libertad al cautivo. Shalom Adonai.